Antes de continuar con el reinado de Amadeo I, vamos a hablar de un suceso que ocurrió en Francia. Hablamos en temas anteriores cuando Prim estaba buscando un candidato para el trono. Se lo propuso al alemán Leopoldo de Hohenzollern y esto provocó un enfrentamiento bélico entre Francia y Prusia. Vamos a hablar de este suceso y de la consecuencia que trajo dicho suceso en París con la creación de la Comuna. El 2 de septiembre de 1870, Napoleón III fue capturado por los prusianos junto a su ejército de 100.000 hombres. Entonces los diputados republicanos derrocaron al imperio y proclamaron la república. Y se nombró como presidente del gobierno a Thiers. Días después, París quedó sitiada y asediada por el ejército prusiano. El 26 de enero de 1871, Thiers firmó un armisticio y aceptó las condiciones del general Bismarck: cesión de Alsacia y Lorena a Prusia, 200 millones de indemnización, desarme de los soldados y que pudiera entrar su ejército en París y realizar un desfile. La población francesa consideró dicho armisticio como una ofensa, una traición y una humillación. El 1 de marzo se produjo el desfile del ejército prusiano ante una ciudad totalmente desierta. La Guardia Nacional recomendó no salir de sus casas. Estaba formada por una milicia de 200.000 hombres. Su objetivo era mantener el orden público. La población escondió sus armas, los cañones y las ametralladoras que habían sido pagadas por los ciudadanos. El 10 de marzo, el gobierno de Thiers tomó las siguientes medidas. Suprimió la moratoria de letras de pago de alquileres y deudas, lo que trajo como consecuencia la quiebra de particulares, tiendas y comercios. Suprimió el sueldo a la Guardia Nacional, cerró periódicos republicanos y condenó a muerte a los líderes republicanos. Thiers ordenó al ejército recuperar las armas de la Guardia Nacional. Entonces las mujeres francesas se enfrentaron a los soldados, que eran minoría entre la Guardia Nacional y las mujeres. El general Leconte, del ejército francés, ordenó disparar hacia la multitud, pero los soldados desobedecieron y fue arrestado. Leconte posteriormente fue fusilado. Ante esta situación, Thiers abandonó París y el ejército se retiró de las calles. El 26 de marzo se convocaron elecciones en París que fueron elegidas por un consejo comunal. Se eligieron 92 miembros, entre ellos había obreros, artesanos, comerciantes, políticos, y lo había de todas las tendencias políticas. No se consideraban políticos, sino delegados del gobierno, no parlamentarios, y de hecho su cargo se podía revocar en cualquier momento. Lo que vamos a ver a continuación en el vídeo es cómo se desarrolló la Comuna de París y uno de sus personajes más importantes en dicho suceso, que es la francesa Louise Michel. El 28 de marzo de 1871, después de celebrarse elecciones libres, se instala legalmente la Comuna de París, teniendo como sede el Hôtel de Ville, donde ondeaba la bandera roja. Sus delegados fueron elegidos en comicios libres, en su mayoría obreros y representantes de los barrios pobres, que estaban sujetos a revocación por parte del pueblo y tenían el mismo sueldo de un obrero medio. El primer decreto de la Comuna de París fue suprimir el ejército burgués para reemplazarlo por el pueblo en armas. Se respetó la propiedad privada, expropiándose solamente las industrias de los burgueses que huyeron y pasándolas a los cooperativistas obreros. A pesar del cerco militar de la burguesía francesa y del ejército prusiano, la Comuna comenzó a invertir rápidamente en la ejecución de trabajos públicos con la creación de correos y de un sistema sanitario para todo el pueblo. La educación pasó a ser laica, gratuita y obligatoria. Se crearon guarderías para cuidar a los hijos de los trabajadores. Por primera vez había libertad de prensa, reunión y asociación.
La mayoría de la población de París se implicó activamente en los asuntos públicos a nivel distrital y como ciudad, cumpliendo las mujeres un papel activo en todas las esferas. Claramente, la existencia de la comuna, el peligro de su ejemplo para los obreros y oprimidos de otros países y el miedo a que el fenómeno revolucionario contagiara al resto de Europa, encolerizaron a la burguesía y a la aristocracia de la época. Bismarck le devuelve a Adolphe Thiers, quien había sido la cabeza del gobierno nacional francés y negociador de los detalles de la paz con Prusia, todas las tropas que todavía mantenía retenidas para la eliminación de los comuneros. Sin embargo, las milicias populares y obreras permanecieron alertas, listas para resistir cualquier intento de los prusianos por recuperar la ciudad. El plan de la burguesía fue el de arrasar a París y que no quedase ningún vestigio de las hazañas de los comuneros. La defensa de los comuneros se organizó en barricadas formadas tanto por hombres como por mujeres. La lucha fue desigual ante el poderío militar del ejército. Sin embargo, los comuneros lucharon hasta la muerte. Construyeron más de 600 barricadas, defendiendo con sus vidas la libertad y la justicia adquirida. El 28 de mayo la comuna cae ante las fuerzas reaccionarias, convirtiéndose la victoria de la burguesía en Versalles en un baño de sangre que arrojó 30.000 víctimas. El nombre de Louis Michel está grabado con fuego en las luchas sociales del siglo XIX y en la historia de la liberación femenina. Louis Michel participó en la Comuna de París como revolucionaria, anarquista, miliciana de la Guardia Nacional y combatiente en las barricadas. Juzgada por la burguesía y deportada a la isla Nueva Caledonia, en el Pacífico, será inspiradora del movimiento de liberación de los aborígenes kanacas, movimiento que la considera una precursora y la tiene como bandera en su lucha contra el colonialismo francés que aún hoy domina la isla. En sus últimos años promovió la independencia de Argelia y de otras colonias francesas en el mundo. Louis nació en 1830 en un pueblito del Alto Marne, cerca de las Ardenas, y desde muy temprano se sintió indignada por toda forma de crueldad e injusticia. Desde una edad muy temprana, sus abuelos la animaron a leer y hacer preguntas. Deseaba ser escritora y durante toda su vida escribió poemas, ensayos, obras de teatro y cuentos. Comenzó a escribirse con el entonces ya famoso Víctor Hugo y entre ellos estableció una amistad que durará toda la vida. Se interesó en la educación siempre y fue maestra del pueblo hasta que una pequeña herencia familiar le permitió marcharse a París y abrir su pequeña escuela primaria. En la capital, sus lecturas y nuevas amistades la hicieron libre pensadora, anarquista, feminista y activista de izquierda. Ingresó en la Unión de Poetas y compartió con intelectuales como Víctor Hugo, el poeta Paul Verlaine y otros artistas. Conoció también a revolucionarios que desempeñarían un papel clave en la Comuna de París, como Théophile Ferré, a quien amó, pero quien fue ejecutado en noviembre de 71 después de la caída de la Comuna. Y es en París donde la sorprende la guerra franco-prusiana de 1870. Derrotados los franceses y prisionero su emperador Napoleón III, la capital es rodeada por los alemanes y la presión popular lleva al fin del imperio y la proclamación de la República. Corre el año 1871 y el pueblo de París se niega a ser desarmado y muy particularmente a que el ejército regular le quite sus cañones comprados por suscripción popular. Los militares intentan retirar los cañones de los barrios durante la madrugada, pero las mujeres que hacen cola para comprar pan se lo impiden. Un oficial ordena disparar contra las mujeres, pero sus soldados se niegan y lo matan. La agitación es general y se proclama el gobierno autónomo de la comuna, el municipio de París. Es mayo, tiempo de las cerezas y los enamorados, y ante la revolución, el gobierno burgués se retira a Versalles, desde donde hará la guerra al pueblo. La Comuna de París celebra elecciones municipales y gana la lista o plancha socialista con el eslogan "la única lista que no tiene abogados". Las medidas del nuevo gobierno responden a las demandas y esperanzas del pueblo. Se innova en materia de salud, educación, trabajo. Es, diría Marx, la dictadura del proletariado. Louis Michel es presidenta del Comité de Vigilancia Femenino. La burguesía desde Versalles ataca a París con el ejército regular. La comuna se defiende con el pueblo organizado en milicias dentro de la llamada Guardia Nacional, en la cual se alistan 384.000 hombres en 234 batallones por barriadas y un batallón femenino al mando de la coronela Adelaida Valentín. Louis Michel
organiza a las mujeres en los servicios de enfermería, incluyendo a las prostitutas, y haciendo callar a los hombres que dicen que ellas no tienen manos puras. Les responde: ¿quién más que estas mujeres, las víctimas más lastimosas del viejo régimen, tiene derecho de dar su vida por el nuevo? Comienza la guerra civil. Los comuneros defienden París manzana por manzana, calle por calle, barricada tras barricada. Las mujeres incendian lo que ya no puede ser defendido. Son las famosas petroleras, les pétroleuses, y la burguesía acusará a Louis Michel de ser su jefe. Entre las últimas barricadas hay una de 120 mujeres que van retrocediendo sin dejar de combatir hasta que las matan a todas. Los últimos comuneros se defienden tras las lápidas del cementerio Père Lachaise. Finalmente, el orden reina en París. 35.000 muertos y 40.000 prisioneros, entre quienes marcha Louis Michel con su ahora famosa bufanda roja. Piden para ella la pena de muerte, pero cartas de artistas e intelectuales hacen que solo la condenen a ser deportada por 10 años a Nueva Caledonia, una isla en medio del Océano Pacífico. En su lejano paraíso infernal, Louis Michel se interesa en la cultura nativa de los canacas, aprende su lengua y da clase a sus hijos. En el 1878 apoyó su rebelión. Cuando finalmente pudo volver a Francia, al despedirse, les regala la mitad de su bufanda, que pasará a ser símbolo de su lucha, que aún dura. En efecto, los franceses siguen dominando y reprimiendo a los canacas de Nueva Caledonia y matando a sus líderes. Y los canacas siguen recordando y amando a Louis Michel. De regreso a Francia, la revolucionaria no perderá su radicalismo. En las últimas décadas del siglo XIX y hasta su muerte en 1905, seguirá peleando. En 1883 la acusan de promover saqueos de panaderías con los desempleados y la condenan a 6 años de cárcel. En la cárcel defiende y organiza a las prostitutas. Sale a los 3 años. En el 89, cuando da un discurso en el Havre, sufre un atentado de un derechista monárquico que le pega 2 tiros en la cabeza. Ella sobrevive y se niega a declarar contra el agresor ante la justicia burguesa. Seguirán las giras y los discursos, los arrestos y las prisiones, los escritos, hasta su muerte en 1905 en Marsella. Hoy hay estaciones de metro y de tren, parques y plazas, calles y espacios culturales que llevan el nombre de Louis Michel. La rebelde, la incendiaria, la libertaria, pero sobre todo la mujer que mostró lo que puede hacer una mujer ahí donde muchos hombres no se atreven. En los escasos 2 meses que estuvo vigente la Comuna de París, establecieron las siguientes medidas: la creación del servicio de correos y de un sistema sanitario. En cuestión de política, el sueldo de los comuneros sería igual que el de un obrero y estaría prohibido la acumulación de cargos. El ejército sería suprimido y sería sustituido por la Guardia Nacional. Además, se concederían pensiones a las viudas de la Guardia Nacional. Se pospusieron las obligaciones de deuda y se abolieron los intereses de las deudas. En trabajo se crearon guarderías para los hijos de las trabajadoras, se prohibió el trabajo nocturno y las fábricas abandonadas serían entregadas a los trabajadores, que formarían cooperativas. En el tema religioso se separó Iglesia y Estado. Todas las propiedades de la Iglesia pasaron al Estado y se permitió que las iglesias siguieran con sus actividades siempre que mantuvieran sus puertas abiertas, y por las tardes serían dedicadas sus edificios a reuniones políticas. La educación sería laica, gratuita y obligatoria. Los programas de estudio serían realizados por los profesores. Se crearía una formación profesional donde los obreros darían prácticas gratuitas por las tardes. Se fomentó el conocimiento científico en la universidad y se crearon escuelas para mujeres. A nivel de cultura se promocionó el teatro y las bibliotecas. La bandera tricolor fue sustituida por la bandera roja. Se quemó la guillotina. Se derribó la residencia de Thiers, al que se le consideraba un traidor. Por otra parte, se concedió la libertad de prensa, de reunión y de asociación. ¿Cómo reaccionó el mundo ante la Comuna de París? Bismarck amenazó con intervenir, pero fue parado en seco por el zar Alejandro II
y en el interior se produjeron actos de sabotaje. Bismarck llegó a un acuerdo con Thiers por el cual se le devolverían los prisioneros franceses y acababa con el tema de la comuna. Esto va a ser financiado por un banco privado. ¿Por qué pudo ser financiado por un banco privado? Porque los comuneros no expropiaron a los bancos, ya que respetaron la propiedad privada. De esta manera el ejército entró en París el 21 de mayo de 1871 y en una semana acabó con la comuna. Murieron en esta semana muchas más personas que en la guerra franco-prusiana. En España, la Comuna de París se vivió también. Los republicanos pidieron a la población española que siguieran el modelo de Francia. Entonces el gobierno, asustado ante la violencia que estaba ocurriendo en Francia, se aprobó en Cortes la prohibición de las huelgas y que los líderes obreros fueran encarcelados y sus locales cerrados. Esto era contrario a la Constitución, pero fue justificado por los diputados debido a que no se repitiera en España el tema de París. Volviendo a la política española, tras la moción de censura al gobierno de Serrano, van a venir dos gobiernos muy breves, el primero presidido por Ruiz Zorrilla y el segundo por Manuel Malcampo. El primer gobierno, el de Ruiz Zorrilla, dura de julio a octubre de 1871. Es un gobierno muy personalista donde Zorrilla, además de ser presidente del gobierno, ocupa la cartera de gobernación. Nada más tomar posesión del cargo, disolvió las Cortes y no se volvieron a abrir hasta el 1 de octubre de 1871. Las medidas que va a tomar Ruiz Zorrilla es reducir el gasto público, retoma la medida que había realizado y que le habían echado para atrás al ministro de Hacienda, Segismundo Moret, en el gobierno de Serrano, de reducir el gasto para dejarlo en 600 millones de pesetas. La respuesta fue que la banca y los hombres de negocio se pasaron al alfonsismo. También intentó hacer un censo de la propiedad rústica y urbana con el objetivo de que aumentaran los ingresos contributivos, ya que muchas de las propiedades no pagaban nada. Ya os adelanto que no hubo censo. También decretó una amnistía para los presos políticos y preparó un viaje por España para que fuera conocido Amadeo I y aumentara su popularidad. Pero no le va a dar tiempo para nada esto, porque el 5 de octubre Zorrilla dimitió, viendo que todas sus propuestas eran rechazadas, y la gota que hizo rebosar el vaso fue el rechazo a su propuesta para nombrar presidente del Congreso de Diputados al demócrata Nicolás Rivero. Fue derrotado en el Congreso, ya que los seguidores de Sagasta no apoyaron dicha candidatura. Entonces pidió al rey la disolución de las Cortes para convocar nuevas elecciones, pero Amadeo no se lo concedió. Entonces el rey ofreció el gobierno a Sagasta, que éste no aceptó. Luego se lo ofreció a Espartero, que también lo rechazó, y por último a Manuel Malcampo, un hombre de Sagasta, que éste sí que lo aceptó. Si el gobierno de Zorrilla duró poco, el de Manuel Malcampo duró también muy poco, de octubre a diciembre de 1871. Aunque él era el presidente, realmente el que mandaba era Mateo Sagasta, ya que tenía mayoría en las Cortes. Durante el gobierno de Malcampo se ilegalizó la AIT, la Asociación Internacional de Trabajadores, el 16 de octubre de 1871. Las demandas de la AIT en estos momentos eran menos horas de trabajo y libertad e igualdad dentro de la familia. El Congreso de Diputados definió a los socialistas, y cuando digo a los socialistas no me refiero solo a ellos, porque en este momento no se distingue entre socialistas, comunistas y anarquistas, se los agrupaba a todos en la denominación socialistas como hombres peligrosos, enemigos de la Constitución, de la libertad y de la propiedad. Por tanto, votaron en el Congreso la ilegalización de la AIT sin abordar ningún tipo de sus demandas, por 192 votos a favor contra 38 en contra. Después se pidió al resto de Europa que hicieran lo mismo, pero no hubo ningún tipo de respuesta. Esta medida no se aplicará por la intervención del fiscal del Tribunal Supremo, ya que decía que la Constitución de 1869 reconoce el derecho de asociación. A pesar de esto, Sagasta dio órdenes a los gobernadores civiles
para que reprimieran a los internacionalistas, entraran en sus agrupaciones y detuvieran a sus líderes. La consecuencia de esto, el Consejo Federal de la AIT huyó a Lisboa. Pero como os he dicho, el gobierno de Malcampo duró muy poco, y el 13 de noviembre de 1871 le puso una moción de censura el diputado Ruiz Zorrilla, apoyado por el Partido Demócrata, por los republicanos y por los carlistas. Demócratas y republicanos alegaban que la conducta socialista no era inmoral, y los carlistas lo que pedían eran los derechos de asociación. Se puso a votación la moción de censura y el gobierno la perdió. Malcampo pidió al rey la disolución de las Cortes y éste se la concedió, lo que vamos a ver que fue un gran error. La Guerra de Cuba, que duraba ya 4 años, fue otro de los conflictos con los que Amadeo I tuvo que enfrentarse durante su reinado. La guerra de guerrillas de los independentistas se había visto alentada por la incapacidad de los gobiernos de Amadeo, presionados por los oligarcas de la isla, para suprimir la esclavitud en la colonia. Durante el gobierno de Malcampo, la guerra de Cuba seguía su desarrollo. El segundo conde de Balmaseda había iniciado una campaña por el oriente que fue devastadora. Rancherías fueron destruidas, hubo fusilamientos y quema de casas. El objetivo de esta campaña era pacificar el territorio, garantizar la continuidad de las actividades económicas e impedir que la guerra llegara al oeste. Pero ocurrió un suceso en La Habana, el 22 de noviembre de 1871, que traerá como consecuencia la caída del gobierno de Malcampo. El suceso ocurrió en el anatómico de San Dionisio. Los alumnos de primero de medicina se pusieron a jugar con el carro del empleado que conducía los cadáveres, y el sacerdote Mariano Rodríguez les reprendió y los alumnos se disculparon. También este sacerdote reprendió a otro alumno que había arrancado unas rosas en el jardín. Al día siguiente el sacerdote puso una denuncia y añadió en la declaración que estos estudiantes habían hecho desperfectos en la tumba de Gonzalo Castañón. ¿Quién era Gonzalo Castañón? Era un periodista representante del integrismo más radical en Cuba, que había muerto en un duelo, pero los integristas siempre dijeron y sostuvieron la idea de que fue asesinado y le convirtieron en un mártir de su causa. El día 25, 2 días después de la denuncia, el gobernador acusó a los estudiantes de profanación, de haber realizado 3 rayas en el cristal de la tumba, de haber destrozado la misma, de haber tirado las coronas de flores y de haber sacado los huesos. Los estudiantes reconocieron sus actos, lo del carro y lo de las rosas, pero no la acusación. Entonces toda la clase fueron encarcelados, 45 estudiantes. El cuerpo de voluntarios al día siguiente pidió fusilamientos para todos los estudiantes de medicina. Se presentaron ante la Capitanía General y pidieron un consejo de guerra, que los estudiantes no fueran juzgados por lo civil. El general Crespo, en ausencia del conde de Balmaseda, aceptó ante la falta de hombres para defenderse ante los voluntarios de La Habana. En el primer consejo de guerra, el capitán del ejército y defensor de los estudiantes, Federico Capdevila, argumentó de que no había ni testigos ni había pruebas de ningún tipo de profanación. Los voluntarios no le dejaron terminar su alegato, le increparon y le amenazaron. La sentencia de este consejo de guerra fue penas de prisión, pero los voluntarios exigieron otro consejo de guerra mucho más justo, y el general Crespo volvió a ceder. En este segundo consejo de guerra, los miembros fueron elegidos por el cuerpo de voluntarios, y antes de que se dictara sentencia, exigieron como mínimo 8 penas de muerte. 5 fueron para los autores, 4 para los del carro y 1 para el que arrancó las rosas, y los otros 3 serían por sorteo. Uno de los condenados, aquí, el día de los sucesos,
no estaba ni en La Habana, estaba a 100 kilómetros de la capital, pero el Consejo de Guerra no sabía este dato. Por tanto, el 27 de noviembre los 8 estudiantes fueron fusilados. El resto de los imputados, 12 estudiantes, fueron condenados a 6 años, 19 a 4 años, 4 a 6 meses y 2 fueron puestos en libertad. Hubo una gran repercusión internacional pidiendo el indulto para los presos y otra también para la condena a dichos fusilamientos. Amadeo concedió el indulto, pero los voluntarios amenazaron con matarlos en el momento que pusieran un pie en la calle. Por eso tuvieron que sacarlos a escondidas de la cárcel y los embarcaron en un barco con destino a España. Este suceso tuvo como repercusión, como os he dicho, la caída del gobierno de Malcampo, ya que éste aprobó los fusilamientos.